¿a qué cosas vamos a renunciar en beneficio de nuestro prójimo? Renunciando a aquellos aspectos que no tienen que ver con nuestra salvación. Vamos a ver lo que el folleto de Escuela Sabática nos dice ahora en ese respecto. Hay unas preguntas aquí que me llaman mucho la atención. Vamos a ver cuáles son. ¿De qué manera una iglesia sana funciona como un cuerpo sano? ¿De qué manera una iglesia sana funciona como un cuerpo sano? Lo primero que tenemos que averiguar es qué significa una iglesia sana. ¿Cómo es eso que es una iglesia sana? Porque todos podemos pensar que nuestra iglesia está sana porque desconocemos los rudimentos de la fe, porque desconocemos las doctrinas, porque desconocemos todo lo que tiene que ver con el aparato profético, porque durante largo tiempo hemos vivido profesando una fe, pero utilizando los rudimentos del mundo, pensando que eso está bien hacerlo así. Durante mucho tiempo lo hemos vivido en la iglesia, habiendo hecho pacto con Cristo. Como desconocemos todo eso, como estamos en la ignorancia todavía, como dice San Pablo en esta lección también, que no debemos ser niños fluctuantes, ¿verdad?, llevados de doctrina, por vientos de doctrina. ¿Qué doctrina es? Los rudimentos del mundo son doctrinas entre ellos. Así vivieron, así han vivido por siglos. Son ley en sus costumbres, son leyes entre ellos, entre los paganos. Y nosotros, antes de hacer pacto con Cristo, también vivíamos en esas leyes, en esas costumbres. Por lo tanto, ahora las practicamos dentro de la iglesia porque no se nos ha instruido con respecto a eso. Recuerdo que cuando una persona se iba a bautizar, le leían una cartilla donde decía, por ejemplo, ¿usted cree que la deidad son tres personas distintas, diferentes, existentes, etcétera? Sí, creo. ¿Usted cree que el sábado del cuarto mandamiento de la ley de Dios es el verdadero día de reposo? Sí, creo. Entre todas esas preguntas también estaba aquella que decía, ¿usted sabe que la Reforma Pro Salud forma parte del mensaje del tercer ángel? Sí, creo. Pero la persona no sabía, porque el que habían instruido a esta persona nunca le enseñó la Reforma Pro Salud, porque esa persona tampoco la conocía, nunca había sido instruido en eso. Sí. Y así esa forma de instruir ha pasado de uno a otro, de una generación a otra, de un creyente nuevo a otro creyente nuevo, porque los viejos creyentes no lo sabían. Se le preguntaba, ¿usted sabe cuáles son las normas de la conducta cristiana? Y él levantaba o ella levantaba su mano y decía, sí, creo. Pero nunca le habían hablado de las costumbres cristianas, de las normas cristianas, nunca. Y así ha transitado durante largo tiempo dentro de la iglesia, viviendo como vivía antes dentro de la iglesia ahora. Eso ha estado sucediendo en nuestro medio desde hace muchos años. Se ha llegado ahora al extremo de que no se conoce o no podemos discernir entre las prácticas del mundo y cuáles deben ser las normas cristianas. No podemos diferenciar. Y así es como las doctrinas se han introducido, las falsas doctrinas se han introducido dentro de nosotros, las herejías se han introducido dentro de nosotros.
Los culpables, si es que vamos a buscar un culpable, no es el creyente, sino los que lo instruyeron, los que tienen la responsabilidad de instruirlos y los que tienen la responsabilidad de instruir a la iglesia, sea viejos creyentes o nuevos creyentes. Ya lo tenemos aquí en el inicio de la lección, que nos dice así, ¿verdad? El versículo para memorizar. Y él mismo dio a los apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son los culpables o quiénes tienen esa responsabilidad de educar a la iglesia para que no sea llevada por los vientos de doctrina? Los pastores y maestros son responsables ante Dios de eso, pero no lo han cumplido a cabalidad, porque si lo hubiesen hecho, nosotros no estaríamos en la condición deplorable en la cual estamos actualmente. Sí. Entonces, ¿qué significa una iglesia sana? Una iglesia sana es una iglesia instruida. Una iglesia sana es una iglesia exhortada. Una iglesia sana es aquella que está batallando en contra del hombre carnal, de las influencias carnales, en contra de la lascivia, en contra de la ira, en contra del enojo, etcétera. Lo que menciona San Pablo aquí. Esa es la iglesia sana, la que está trabajando en eso. No es la iglesia que está trabajando, que está evangelizando, entre comillas, porque ya acabamos de decir que la forma en que se ha estado evangelizando no ha contribuido al crecimiento de los miembros de la iglesia. Esa es nuestra verdad. La otra pregunta, y para terminar, dice de la siguiente manera, y está al final del folleto. Nota cómo dice, mi amado: ¿cuáles son algunos de los vientos de doctrina que soplan en nuestra iglesia hoy y cómo podemos mantenernos firmes contra ellos? Lleva tu respuesta el sábado a tu iglesia para que hables de eso. Ahí lo dice. Entonces, ¿cuáles son los vientos de doctrina que soplan en nuestra iglesia? Estoy seguro, mi amado y amada, que en tu clase no van a hablar a ese respecto. Por ejemplo, te voy a mencionar algunos de los vientos de doctrina que se han introducido en nuestro medio. Mira, la elección de mujeres al pastorado y al ancianado. Ese es un viento de doctrina que proviene del espiritismo. Sí, los primeros que originaron eso dentro de la cristiandad fueron los pentecostales. Y nosotros también lo hemos copiado. Y todos los protestantes han copiado esta falsa doctrina. Otra falsa doctrina, que Cristo nos dará la salvación estando aún en imperfección de carácter. Esa es una falsa doctrina que se ha colocado, que se ha colado entre nosotros. No tenemos que trabajar en la santidad, porque Dios nos ama así como estamos, y así como es imposible para nosotros trabajar en la perfección o ser perfectos, porque vamos a ser imperfectos hasta que Cristo venga. Bueno, de todas maneras, Cristo nos va a dar la salvación imperfecto como estamos. Eso es una falsa doctrina que está entre nosotros ya. Otro viento de doctrina, el desvío hacia la falsa adoración y la alabanza. Otro viento de doctrina que está en nuestro medio. Falsa adoración y falsa alabanza. La falsa adoración, entre otras cosas, tiene que ver
por ejemplo, con el culto de adoración. El culto de adoración, el púlpito o la plataforma se ha convertido en un escenario. Ya no es el púlpito, sino un escenario. De eso vamos a hablar en otro momento. La alabanza falsa, utilizando ritmos y géneros del mundo, entre ellos el más importante de todos, el rock, en todos sus estilos, se ha introducido en nuestro medio. Los artistas seculares y pentecostales y carismáticos se han introducido entre nosotros y nuestros cantores se han corrompido con sus géneros musicales y sus estilos personales. Ya no son cantores, sino son artistas. Eso se ha colado entre nosotros. Involucrarnos con el movimiento ecuménico. Hemos dado la mano derecha en saludo al Vaticano con nuestra organización asistiendo y formando parte de los eventos de los concilios ecuménicos. Eso es un viento de doctrina que se ha infiltrado entre nosotros. Un quinto punto: involucrarnos en las fiestas paganas. Sí. Son 5 puntos que he enumerado. Estoy seguro que tú podrás encontrar otros más. ¿Cuáles serán esas fiestas paganas? El culto al Halloween, el culto a la Navidad, el culto a Santa Claus, el culto del arbolito de Navidad. Todo proviene del espiritismo. Todos estos 5 puntos, mis amados, provienen del espiritismo. Y nosotros estamos violentando la ley de Dios con estos puntos. San Pablo nos está diciendo que crezcamos, que dejemos las prácticas del mundo, que tomemos la decisión de crecer constantemente, no mantenernos en la forma en que Cristo nos encontró. Debemos crecer, porque si no crecemos en Cristo, no entraremos a la patria celestial. Si no dejamos que el Espíritu Santo transforme nuestro ser en este sentido, no entraremos a la patria celestial. Espero que esta lección te haya gustado y te sirva para crecer en el Espíritu. Un abrazo, mi amado y amada. Pronto vendrá.